Radio Salinas presenta Santa Elena Decide 2021, un diálogo frontal. Conoceremos al candidato, sus propuestas y qué ha hecho para aspirar a llegar al cargo público. Hombre con H de humano, que pide si nunca da. Aquí inicia el espacio de diálogo político. ¿Qué ha hecho? Con la conducción de el abogado Fernando Muñoz, Jofre Paredes Ronquillo. Hombre que te vuelve rico, con lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios. Santa Elena Decide 2021. Solo si lo necesitas. Hombre con hambre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, di que te horroriza más. Si el pago por lo que hiciste o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna sin conocer bien la tierra. Hombre que buscas la paz asesinando en la guerra. Hombre que te vuelves rico con lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios. Solo si lo necesitas. Lo dice el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Hombre que te vuelves rico con lo que al pobre le quitas. Aquí en Santa Elena algunos se han vuelto ricos con lo que le han quitado a los santaelenenses. Y esa realidad es la que queremos cambiar desde aquí, desde este micrófono. Estamos en época de elecciones, época de decidir. Estamos en época en la que nos jugamos nuestro futuro los próximos 4 años. Y por eso le pedimos a Santa Elena y al pueblo del Ecuador que meditemos nuestro voto, que analicemos las propuestas. No les vamos a decir por quién votar, pero les vamos a decir que por favor lo hagan con responsabilidad, porque en realidad el Ecuador no puede volverse a equivocar. Así es que ya está con nosotros el más temido. ¿Quién es? ¡Ay, Dios mío! El que da duro, el que azota, al que le temen los corruptos, el látigo de la información. Látigo, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a los miles y miles de oyentes nuestros en toda la provincia de Santa Elena. Estamos ya en nuestra programación de carácter político. ¿Qué ha hecho el candidato para merecer estar en una curul en la Asamblea Nacional o en otra elección de carácter nacional? Hoy contamos con la presencia ya en nuestros estudios de la candidata a vicepresidente de la República por el Movimiento Avanza, la ingeniera Sofía Merino, y también está el señor doctor Javier Ortiz como candidato a la Asamblea Nacional. Con ellos vamos a conversar, mis queridos amigos, de cuáles son sus propuestas, cuáles son las iniciativas que ellos tienen de llegar al Palacio de Carondelet, en la segunda magistratura del país, y también a la Asamblea Nacional, al templete de la democracia. Le damos la bienvenida a la candidata a vicepresidente de la República. Ingeniera, un gusto tenerla en la provincia de Santa Elena y en los estudios de Radio Salinas, que la están escuchando a través de la 103.3 FM en directo en los 3 cantones, Salinas, Libertad y Santa Elena, es decir, en toda la provincia. El resto del país y el mundo lo ve y lo escucha a través de nuestra red de Facebook y en nuestra página web. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jofre, Fernando, felices de estar aquí en esta provincia. Acabamos de llegar hace pocos minutos y apenas pusimos un pie en la provincia, sentimos el calor, el cariño de nuestra gente, de nuestros compañeros y de todos los ciudadanos de la provincia. Así que muchísimas gracias por ese recibimiento. Igual, el saludo cordial para la provincia de Santa Elena del doctor Javier Ortiz, candidato a la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muy contento, muy feliz. Como lo dijo mi querida Sofi, apenas pisamos la provincia de Santa Elena, se siente ese cariño, ese respeto. Y la verdad, estamos muy gustosos de pasar tanto el día de hoy como mañana
en comunicar nuestro plan de trabajo, por supuesto, y sobre todo disfrutar de esta hermosa tierra, de su comida, de su gente, y bueno, y por supuesto de proponer lo que todos queremos escuchar, que son los planes de gobierno. Fernando. Correctísimo, bueno, efectivamente damos la bienvenida por nuestra parte también al doctor Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional, candidato para ser asambleísta nacional, y a la ingeniera Sofía Merino, quien es candidata a la vicepresidencia de la República. La pregunta para nuestra invitada, para nosotros es un honor tenerla acá. Muchas gracias. Entonces, belleza, inteligencia, o sea, la perfección. Así es, ¿no? Yo creo que la perfección es convicción y servicio. Qué bueno. Y ese es el camino por el que vamos. Perfecto. Cuéntenos, ¿gana la presidencia de la República? Si gana la presidencia de la República, el ingeniero Isidro Romero, ¿va a estar en la borrachera del ingeniero? Justo acababa de comentar eso. Yo creo que esta alegría, este optimismo que tenemos como propuesta hacia el país hace que queramos tener una gran fiesta, pero la gran fiesta definitivamente va a ser desde el primer día trabajar por los ecuatorianos, por los ciudadanos, por todas las familias ecuatorianas. Lo venimos haciendo durante años, Isidro, desde el lado y el sector empresarial, generando empleo, y yo desde el sector social por 17 años. Así que en ese camino vamos. Del primer día que estemos en Carondelet, trabajaremos incansablemente como lo hemos hecho hasta hoy. Sofía, nuestro programa se llama ¿Qué ha hecho? ¿No? Le aclaro esto porque no quiero que la pregunta le suene agresiva, ¿no? sino que el contexto del programa se llama ¿Qué ha hecho? Porque la gente quiere saber qué ha hecho tal o cual persona para aspirar a representar en la curul para la que se está postulando. Entonces, ¿qué ha hecho Sofía Merino para aspirar a ser candidata a la vicepresidencia de la República? ¿Te parece si replanteo la pregunta y cuento quién es Sofía Merino y qué ha hecho Sofía Merino? Para que sepan todos los ciudadanos que nos están escuchando por qué estamos aquí. La pregunta es muy válida y más bien felicitaciones por esa pregunta. Sofía Merino es una mujer de 37 años, madre de una niña de 8 años. He trabajado desde el sector social por 17 años. Generamos junto a mi familia, junto a mi hermano mayor, una fundación de niños con cáncer y enfermedades catastróficas. Y desde esa fundación, que hoy es una de las fundaciones más grandes del país, no solo por el trabajo social que hace con este grupo vulnerable, sino también por el impulso que damos a los jóvenes a que sean voluntarios. Tenemos la red de voluntariado más grande del país, y esta fundación, y desde ahí he entendido y he visto las realidades más duras que pueden vivir las familias ecuatorianas, en todos los temas, en salud, en educación, en movilidad, y por más de que tú quieras desde el sector social ayudar y aportar, si tú no lo haces en conjunto con un gobierno, no eres parte de la toma de decisiones, es difícil hacerlo. Los gobiernos o las personas que llegan a esta toma de decisión no entienden de estas realidades, o no las quieren o no las han querido ver. Cada vez que he golpeado puertas para generar programas en conjuntos con el gobierno central o con el gobierno local, se me han cerrado las puertas. Ya se ha pasado a muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Es por esto de mi decisión de ser candidata a la vicepresidencia y de llegar a la vicepresidencia, pero no solo eso. He trabajado y he recorrido el país por muchísimos años, viendo distintas realidades. En mi provincia he trabajado también muchísimo, en Pichincha. Yo soy quiteña, así es. Y desde mi provincia generé un programa de convivencia pacífica y seguridad. Y esto es por una historia de vida. Yo perdí hace 9 años a mi padre a causa de un secuestro en el país. Él fue asesinado. Y yo no quiero que nadie más viva una desesperación como la que mi familia vivió. Y yo creo que estos momentos tan difíciles de mi vida me hicieron hacer, y creo mucho en la palabra de resiliencia, es decir, levantarte ante las peores circunstancias, pero levantarte para hacer algo más por los demás para que no le pasen lo mismo. Entonces, generé estos programas de convivencia pacífica, recuperación del espacio público, y lo hice en 2 barrios de prueba periféricos de la ciudad, en donde bajó la delincuencia con estos programas, y las quiero seguir implementando. Además de trabajar en el sector social y en estas fundaciones, creé un programa para cuidadoras de niños con cáncer, donde madres puedan emprender mientras cuidan a sus hijos. Y por último, si tú me preguntas por qué estoy aquí y por qué merezco estar aquí, no es por la historia que les acabo de contar, sino porque yo creo que
hay que hacer una política distinta, una política de convicción, de transparencia, de responsabilidad, una política de renovación, en donde las personas que lleguemos realmente estemos convencidas de cambiar el país. Más allá de la política, más allá de las ideologías, es momento de ideas y propuestas serias y responsables. Así que he venido creando desde el día 1 en que fui candidata, me pidió Isidro Romero que sea candidata a la vicepresidencia, una agenda social, que la he llamado Agenda Social 2021-2025, en la cual busca cambiar las realidades más grandes del país desde el servicio social. Correcto, estamos conversando con Sofía Merino, ella es candidata a la vicepresidencia de la República. Un poco ver, palpar de cerca el dolor, el sufrimiento ante un mal que, como el cáncer, que ha acechado, pues, que ha destruido familias, ha costado muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero ¿qué hacer desde la vicepresidencia de la República? ¿Cómo reforzar ese trabajo? Mira, como te comenté hace un rato, creé esta Agenda Social 2021-2025 con 9 compromisos. El primero y el más importante es la salud. Tú lo acabas de decir. Y hoy la pandemia ha desnudado el verdadero sistema de salud pública que tenemos como país. No es una mentira que provincias como Santa Elena, que provincias como Santo Domingo tienen problemas de acceso rápido e inmediato al sistema de salud pública. Imagínate que eso pase con niños con enfermedades catastróficas, con niños con cáncer, y por eso el primer compromiso es salud con 4 programas. El médico de la familia es de aquel médico que vive en tu barrio, a pocas cuadras de tu casa, sales de tu casa, caminas y te encuentras con el médico de la familia, lo que permite un acceso rápido y que no te demores o no hagas largas filas, no tengas que viajar a otras provincias para hacerte atender, y que esta sea la primera o la puerta de entrada al sistema de salud pública. El segundo, y que ya lo estamos implementando hoy por hoy en campaña, yo desde la campaña, desde la vicepresidencia, es brigadas médicas, llegar hasta las comunidades más alejadas, hasta los barrios periféricos, hasta las parroquias, con brigadas en donde tengas médicos, nutricionistas, odontólogos, oftalmólogos, médicos generales, para prevenir las grandes enfermedades. Y viene otro programa que es, yo creo que el medular o el más importante, que tal vez políticamente no te cause muchos votos, pero es importante este programa porque es la ficha histórica médica. ¿Sabes cuál es el gran problema de salud del país? El gran problema es que no tenemos datos, Fernando. No sabemos cuáles son las enfermedades que más nos afectan a los ciudadanos. No hay un banco de datos o una data certera. ¿Y cómo vamos a hablar de prevención si no las tenemos? Esta ficha histórica médica nos permitirá dar seguimiento a los ciudadanos, a los ecuatorianos, a todas las familias ecuatorianas de su estado de salud, pero también generar estos datos para poder prevenir enfermedades. Y el cuarto punto y programa, porque yo creo que para los electores es importante que seamos concisos y hablemos de programas específicos. Es la farmacia del barrio, que estará al lado del médico de la familia, que nos permitirá el acceso a tratamiento, el acceso a medicinas también rápidas. Lo que pasa y la realidad que hemos visto en televisión, que ustedes habrán visto, las medicinas se caducan en los grandes hospitales y se caducan por temas de corrupción, por compras extremadamente grandes que no son necesarias, y lo que se busca con estas farmacias del barrio es que lleguen las medicinas que tienen que llegar a los distintos barrios y sectores del país. Ese es el primer compromiso, pero son 8 compromisos, entre esos está también la seguridad social, que hay que hablar de la seguridad social y de los afiliados. Tenemos de educación, tenemos seguridad, tenemos un compromiso muy importante con la mujer ecuatoriana, que también les quiero contar. Tenemos compromisos con las culturas y nacionalidades, y 3 compromisos más, que lo que buscamos es que esta agenda social cumpla con todos los labores desde la vicepresidencia. Correcto, no hay, efectivamente, como usted dice, no hay un banco de datos de enfermedades, pero lo que sí hay es un banco de datos de clínicas particulares en el Seguro Social, en donde se han hecho millonarios. Aquí en la península de Santa Elena, a vista y paciencia de todos, hemos visto cómo se ha creado un imperio alrededor de los famosos contratos de salud del seguro. Oiga, con la plata del sistema de seguridad, pero miren lo irónico, peninsulares, ¿no? Con la plata del sistema de salud, ojo, con la plata del sistema de salud, con ese dinero, acá se han puesto clínicas renales y de todo, pues, ¿no? Y edificaciones faraónicas, pues, ¿no? Pero eso lo podía haber hecho lo podía haber hecho el Seguro Social, pues. No tenía que haberle pagado a una clínica particular, pues. ¿Cómo reforzar el Seguro Social? ¿Cómo acabar con la corrupción en el tema de salud? Porque uno va lleno de ilusiones y lleno de proyectos y lleno de propuestas. Se encuentra
o sea, con gente que ya son depredadores, pues, o sea, ya no son corruptos, ya son depredadores. Ya ¿Cómo? juega con nuestra vida. Que juegan con la vida peor. y no es gente que llega con ustedes, o sea, no es gente que llega con el partido que gana, es gente que ya está enquistada allí y sacarlos es toda una mafia, es toda una, o sea, es como desarticular una banda de delincuentes. Entonces, ¿cómo hacer eso? Con esta pregunta doy paso al látigo de la información. Mira, Fernando, Isidro lo ha dicho, el primer día de gobierno, lo primero que se va a hacer es limpiar la casa adentro. Tenemos que limpiar toda la corrupción, barrer la corrupción. Pero también es muy importante algo, nosotros no hemos hecho alianzas con ningún otro partido político, nuestro partido político es de Avanza. ¿Y sabes por qué? Porque Isidro también lo ha dicho, él va a gobernar, nosotros vamos a gobernar y vamos a poner a los mejores en la cartera del Estado. Cuando existen estos grandes repartos políticos, quienes gobiernan, quienes administran, quienes son los directores de hospitales, son los políticos, cuando deberían ser los mejores profesionales, los mejores doctores, los mejores farmacéuticos quienes estén ahí. Entonces, para nosotros es importantísimo llevar a los mejores de las carteras del Estado, tener planes integrales y limpiar toda la corrupción, con mano dura y mano firme, y por eso tenemos el candidato a presidente que tenemos, una persona que sabe cómo tomar las decisiones, que tiene mano dura, que tiene firmeza, y sobre todo, que es lo que ha faltado en los últimos años, que puede tomar las decisiones en base a mejorar y recuperar y construir un mejor país, no en base a análisis o a estrategias políticas. Bien, usted es una especialista en estrategias políticas, ya lo ha demostrado en la práctica, ayudando a algunos concejales a llegar a la función pública. ¿Cómo aprovechar esos conocimientos suyos para aplicarlos ahora en el binomio para explotar esa imagen de Isidro Romero, que vino a patear el tablero electoral, cuartió la votación de Guayas y de la costa ecuatoriana, y que lo convierte en un puntal importante, vuelvo a repetir, porque vino a patear el tablero electoral? Así es, mira, yo siempre he dicho que autoasesorarse no es muy ético. Yo he dejado la consultoría política hace algunos años atrás cuando decidí ser política. Yo hoy sigo mucho y lo que hago son la creación de propuestas integrales, planes integrales para solucionar las grandes problemáticas del país y sobre todo de las familias ecuatorianas. Pero lo que sí hago, yo creo que la gran estrategia que uno tiene que tener es hablar con la verdad y tener propuestas serias y responsables. Y desde ese camino voy. Wilson Merino constituyó mucho en tu formación política. Wilson Merino, mi padre. Sí. Mi padre fue el eje y mi columna vertebral en mi vida. Él siempre me habló de la persistencia, del servicio y sobre todo de no desfallecer, de no bajar los brazos. La política no es fácil. La política es combatir todos los días contra lo bueno y contra lo malo, pero cuando uno tiene esta convicción de servicio, uno tiene que seguir adelante. Yo creo que mi padre fue y es el eje fundamental en mi vida y todos los días le pido que me permita seguir en este camino para servir a los ciudadanos. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Estoy de acuerdo con el aborto. Yo creo que el aborto tiene que ser despenalizado por violación. Ojo, despenalizado por violación. Y creo que los candidatos tenemos que ser decididos en hablar sobre estos temas que nos aquejan tanto. Y te voy a contar por qué yo he recorrido todo el país. Y te doy un ejemplo, que posiblemente pase lo mismo en la provincia. Mujeres con 8 niños abandonadas, golpeadas, y sus mismas niñas y sus mismas hijas violadas. No podemos mandar a la cárcel a esas niñas. Nosotros tenemos que permitir tener un plan integral para las mujeres. Primero, educación, para que nunca más vean la violencia como una normalidad. Hay comunidades en donde todavía se ve la violencia contra la mujer como normal. Segundo, autonomía económica de la mujer, planes para que las mujeres puedan sacar adelante a sus familias, mujeres que viven solas y las puedan sacar adelante. Capacitación y formación para las mujeres. Y también tenemos que hablar, que ya lo hablará mi compañero, que tiene una gran propuesta legislativa, reparación para las víctimas y penas y sanciones duras para quienes maltraten a las mujeres. Hay comunas nuestras, en la zona norte principalmente, donde la niña a los 12, 13 años ya están pariendo. Así es. Es horroroso, pero hay que decirlo. Es casi normal para la familia que la niña ya a los 12, 13 años. Es decir, una niña criando a otra niña o una niña criando a otro niño. ¿Qué hacer? Eso es lo que, eso siempre digo yo, igual.
me sumo a tus palabras, yo digo, veo niñas cargando niños. ¿Y qué hacer? Tenemos que empezar educando, ¿no? Lo que te digo, tenemos que plantear programas educativos para que nunca más vean la violencia como Pero normalidad. debe ser política de Pero Estado. eso es a largo plazo, lamentablemente eso es a largo plazo. Tenemos que pensar hoy por hoy qué hacer. Mi propuesta están brigadas de prevención por todo el país 24/7 llevando al último rincón, porque es la realidad. No podemos dejar de hablar de la realidad por las ideologías o creencias que tengamos. La realidad es que hoy por hoy una niña en extrema pobreza no puede acceder a un método anticonceptivo, ni siquiera puede acceder a un cuidado personal, higiene personal, Jofre, esa es nuestra realidad. Tenemos que plantear programas y proyectos para que las niñas puedan cuidarse, para que las niñas puedan educarse y para que las niñas y jóvenes y mujeres puedan vivir en un país con calidad de vida en donde no tengan miedo a decidir lo que quieran decidir. El actual gobierno hizo una investigación en la provincia de Santa Elena y en algunas provincias del país sobre la desnutrición infantil. Horroroso. No coincido con la cifra. Ellos dicen 37% de desnutrición en la provincia de Santa Elena. Para mí estamos sobre el 57-60%. Porque es terrible ver los cordones de miseria sí. y el cuadro que usted ha dicho. Al llegar al Palacio de Carondelet, siendo la segunda magistratura del país, con la delegación del señor presidente Isidro Romero, ¿tomarías muy en serio un plan, pero un plan de verdad, no lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Educación, que te da 6 leches al año y 4 de estos turrones, muchos de ellos caducados, a los niños, como que si fuera eso una gran nutrición para todo el sector estudiantil, por lo menos? Pero también hay que ver una población, y no sé cuál es su criterio, la población que no va a la escuela, la población que está sin zapatos en una casa en donde viven con techo de paredes de caña y sin piso, en la tierra, caminando. ¿Cuál sería tu perspectiva referente a ese cuadro real que vive la provincia de Santa Elena? Y entiendo que otras provincias también tienen los mismos cordones de miseria, para aplicarlos desde la Vicepresidencia de la República. Mira, con el tema de alimentación, te puedo asegurar que en esta provincia y en otras provincias, 1 de cada 3 niños sufre desnutrición. Y para eso tenemos del programa Plan Alimentos 3 veces al día. Plan Alimentos 3 veces al día. Y lo importante de este plan es lograr que las familias más pobres puedan alimentarse. El primero tiene que ser desde los programas estudiantiles, lo que se ha hecho por muchos años, pero tenemos que lograr una alimentación real a nuestros niños. Lo que se da a nuestros niños son galletas casi de cartón, con avenas muchas veces que no les alimentan, y para eso nosotros tenemos también una nueva visión junto a Isidro Romero, que regresar a ver al agro, a la ganadería y a la pesca como principales motores, y estos principales motores, además de dinamizar la economía del país y generar empleo, tienen que brindar y ser parte, aliados estratégicos, los productores, los ganaderos, aliados estratégicos de nuestros programas de alimentación 3 veces al día. Entonces, generamos una sinergia, una alianza con los productores, una alianza con la gente del campo, una alianza con todos los ganaderos, pescadores también, en donde lo que podamos hacer es brindar alimentos a las familias más necesitadas. La pandemia también desnudó una realidad, y es que hoy las familias ecuatorianas, cuando tú recorres te das cuenta que muchas familias se están alimentando una vez al día y mal. Niños que no los ves desnutridos físicamente, pero que están totalmente desnutridos porque se alimentan terriblemente. Entonces lo que buscamos es desde las unidades educativas lograr alimentar de la mejor manera a los niños cuando vuelvan a clases. Hoy por hoy tenemos un gran problema que la mayoría de niños se encuentran en confinamiento. Segundo, lograr alianzas estratégicas para la alimentación de todo el país y la producción de estos alimentos. Y tercero, llegar hasta las casas más vulnerables con alimentación, pero también para eso tenemos que generar empleo, tenemos que generar una producción real en el país, y también tenemos que generar valores en donde podamos acceder como gobierno a estos alimentos. En las conversaciones que ha tenido con Isidro Romero y en la planificación, ¿qué le indicaba Isidro Romero? ¿Usted se va a encargar solo del área social o tendrá otras responsabilidades en delegación del presidente Isidro Romero al llegar al Carondelet? Mira, nosotros hemos hecho un trabajo y una sinergia muy importante. Él se encarga hoy por hoy del plan en dinamización de economía del país, la generación de empleo y estos 8 motores que te acabo de comentar, que son agricultura, pesca, ganadería, turismo, construcción, industria, minería y petróleo.
y desde ahí puedes generar fuentes de empleo y dinamizar la economía. Y yo por mi lado estoy en la construcción de la agenda social, que por más que ya lo presenté esta semana, sigue en construcción, la vamos a construir hoy desde la provincia de Santa Elena y la vamos a seguir alimentando porque cada provincia tiene una distinta realidad. Pero mi principal objetivo y lo que se me ha delegado hoy por hoy es trabajar por las mujeres y los jóvenes del Ecuador. Qué bueno. Fernando. Correctísimo, continuamos con la entrevista con Sofía Merino. Bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Javier Orti. Vamos a conversar, doctor, también con usted. Lo que pasa es que normalmente entrevistamos siempre un candidato, luego otro, pero bueno, ahorita estamos aquí aprovechando que este milagro no sea todos los días de tener grandes figuras de la política acá en nacional, ¿no? Acá en medios locales, en medios pequeños, así que sí le agradezco a ustedes por la deferencia y por confiar en este medio de comunicación. Doctor Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional, ¿está de acuerdo con la pena de muerte? ¿Qué piensa sobre esta propuesta que a veces como que es un clamor, pero nos ponemos bajo la pupila del mundo y como que estigmatizamos ese pensamiento, pero como que al final es un sentimiento que lo tenemos todos guardados ante tanta delincuencia, ante tanto pillo, tanta rata de alcantarilla, tanta gente inhumana que anda por el mundo, y uno termina diciendo, bueno, pues a la final la pena de muerte. ¿Qué opina de la pena de muerte, doctor? Bueno, Fernando, es una pregunta sumamente delicada. Me la hicieron en la mañana en un canal prestigioso de televisión a nivel nacional. Y más allá de lo que Javier piense de la pena de muerte, yo pienso que los asambleístas debemos tener toda la cantidad de argumentos necesarios para dar viabilidad a una iniciativa de esa magnitud. En el caso de nuestro candidato a la presidencia, ha tomado esta decisión de impulsar una propuesta de esta magnitud. Como colegislador está en su derecho, y nosotros como asambleístas debemos ampliar y abrir el debate necesario para que esto se discuta, consultar también a la ciudadanía, y también la ciudadanía debe saber que el Ecuador en el tema legal se encuentra inmiscuido y ha firmado varios tratados pro derechos humanos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero es totalmente comprensible ante la ola de inseguridad que ha existido. Nosotros como partido político sufrimos la baja de un candidato a la Asamblea Nacional en la provincia de Los Ríos. Claro, por supuesto. Entonces, es por supuesto totalmente comprensible que nuestro candidato presidencial se haya hecho eco de este clamor popular para el tema, sobre todo de violadores y de asesinos. Por supuesto que sí. Pero también, dentro del campo de la legislación, hay que tomar con mucha responsabilidad esto. No solo es una implicación de temas del Código Orgánico Integral Penal, aquí también vienen implicaciones de orden constitucional, y los procedimientos para llegar a todo ese tipo de decisiones son mucho más complejos de lo que parece. No es cuestión de levantar la mano más de 70 asambleístas a aprobar la pena de muerte. Aquí se tiene que prácticamente reestructurar toda la base constitucional, porque nosotros somos un Estado de derechos, garantista de derechos, y en ese sentido se tendría que discutir mucho más allá de lo que yo pienso, ¿no?, de la pena de muerte, porque los criterios totalmente personales pueden ser totalmente respetables, pero siempre hay que elevar al debate para saber cuáles son las opiniones colectivas sobre este tema. Bueno, hay una corriente que se da, Javier, en este sentido. Por ejemplo, si hablamos o si escuchamos al candidato a la presidencia de la República, Isidro Romero, que es el líder del Partido Avanza. ¿Partido o movimiento? Partido, ¿no? Partido Nacional. Ya, correcto. Del Partido Avanza. Entonces, nosotros vemos que hay una voz de alguna manera de respaldo a una propuesta como es la pena de muerte. Si volteamos nuestro panorama, nuestra visión hacia, por ejemplo, líderes como Jaime Nebot Sadi, entonces se habla de que se permita el porte de armas de fuego para los ciudadanos. Entonces, el uno pide pena de muerte y el otro pide que sea la ciudadanía el que mate al delincuente. Prácticamente estamos hablando así, ¿no? Pero es producto de un sabor a injusticia que deja este Código Orgánico Integral Penal. A eso iba a ir yo, Fernando. Mira la desconexión que existe entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, es decir, los jueces.
La fiscalía hace su trabajo y la justicia se encarga de que los delincuentes, a pesar de las pruebas contundentes del delito flagrante, salgan el siguiente día. Entonces, esa inseguridad jurídica en cuanto al tema penal es lo que ocasiona este tipo de iniciativas. Iniciativas que pueden ser legítimas, pero algo dijo muy clave Sofía cuando topó el tema del aborto. Esto no es un tema de solamente decidir en cuanto a la decisión y a la hora ciudadana. A la hora de legislar, se tiene que hacer en base a datos, argumentos, índices, para poder legislar de una manera responsable y profesional. Pues. O sea, no podemos simplemente dejarnos guiar por la ola de indignación de la ciudadanía y a implantar una ley. Yo me he puesto a pensar, ¿estamos totalmente los ecuatorianos listos para que cualquier individuo tenga la capacidad de tener un arma? Bueno, no cualquiera, tampoco se dice. Claro, ahí comenzamos a poner ya los límites, ¿no? Claro. Un test psicológico, que algún estudio previo, cosas así. Entonces, estos temas yo sí con la rectitud que nos manejamos en el Ecuador también se puede... Exactamente. Y fácilmente se puede pasar no por solo alto. la rectitud, no sé si sonó irónico, pero con este... Irónicamente lo dije, ¿no? Claro, con este Ecuador que sabemos que de cualquier hagas o norma malas. se construye la trampa. Así es. No, entonces podemos causar en cambio un grave daño a la seguridad del Ecuador. Entonces, yo pienso que este tipo de cosas hay que debatirlas con calma, con datos, con índices, ¿sí? Y dejando a un lado un poco los temas de dogmas religiosos, otras variables que puedan influir, y simplemente legislar con mucha responsabilidad. Entonces tenemos por un lado la propuesta de pena de muerte, por otro lado armar a la ciudadanía, por otro lado tenemos endurecimiento de penas, por otro lado tenemos cadena perpetua. Entonces, pero esto tiene termina en una sola idea: cambiar el Código Orgánico Integral Penal, o sea, endurecer la ley. O sea, ya estamos buscando la manera de protegernos de una manera diferente, porque entendemos que el sistema judicial no está cumpliendo la función. Entonces, ahora Javier, usted que está en la candidatura, en esta aventura, en esta candidatura para la Asamblea Nacional, digo yo, se me ocurre legislar de tal manera que se permita incluso cambiar los requisitos para ser asambleísta, de tal manera que el que vaya a la Asamblea Nacional vaya con total, completo y absoluto conocimiento de causa, con estudio previo de su actividad, o sea, con el respaldo académico que debe llevar. Yo veo, por ejemplo, para rector de... Nos vamos a una pausa, tenemos una pausa en este momento. Nos vamos a una pausa, por favor, tenemos que cumplir con el Consejo Nacional Electoral y regresamos enseguida. Esto es al segundo, así que disculpen, por favor. Sin conocer bien la tierra, hombre que buscas la paz, asesinando en la guerra, hombre que te vuelve rico con lo que al pobre le quitas, hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios. Solo si lo necesitas. Escuchas, disfrutas, gozas. La sintonía de Radio Salinas 103.3 al máximo. Radio Salinas presenta su espacio publicitario. Yo soy Claudio Coronel, doctor en jurisprudencia, candidato a asambleísta por la provincia de Santa Elena, en representación de Avanza y su lista 8. Legislaré a favor del pequeño y mediano emprendedor, porque somos los que generamos miles de fuentes de trabajo. Los defenderé con la eliminación del buró de crédito, para que tengan acceso al crédito barato y con asesoría técnica gratuita. Asambleístas provinciales, CNE 2021. Porque el virus no se ha ido y tenemos que cuidarnos todos, te presentamos
Cosas que no tienes que hacer en pandemia. Empezamos. Está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas en las playas de Salinas. Está prohibido ingerir alimentos procesados en las playas de Salinas. Está prohibido botar basura. Está prohibido instalar carpas en las playas de Salinas. Y está prohibida la apertura de bares y establecimientos de categoría 1. Si quieres pasear a tu mascota, anda a Playa La Milina, Punta Carnero y Mar Bravo. Si quieres un encuentro con la fe, debes cumplir a cabalidad los protocolos de apertura de los templos católicos y evangélicos aprobados por el COE Nacional. Y las clases virtuales se mantienen. Y las clases virtuales se mantienen. Y las clases virtuales se mantienen. Un mensaje de la Alcaldía de Salinas. Autorización número 0560. CNE, Elecciones Generales 2021. Este fue el espacio publicitario en Radio Salinas. 103.3 desde Salinas para toda la provincia de Santa Elena. Estamos avanzamos en 19 horas con 6 minutos. Estamos conversando con el doctor Javier Ortiz, candidato a la Asamblea Nacional. Orti. Javier Ortiz, candidato a la Asamblea Nacional. Y también con la ingeniera Sofía Merino, quien es la candidata a la vicepresidencia de la República. Nos habíamos quedado en el tema de la modificación, de ver cómo se puede reestructurar el sistema judicial que tan venido a menos está, de confianza total de la ciudadanía. Entonces, había hablado yo de, por ejemplo, el tema de los asambleístas. ¿Cómo hacer para cambiar las reglas del juego? Y que, como en los juzgados, ¿no ves? Para ser juez, le están pidiendo ahora un sinnúmero de... Y tanto así que ahora van a quedar jueces los menos malos, pues, ¿no? O sea, no los buenos, ¿no? Sino los menos malos. Entonces, y por ejemplo, para rector de la universidad, para ser rector de una universidad en este país le piden un sinnúmero de requisitos PhD. Primero tiene que ser PhD. Tiene que haber hecho obras indexas, tiene que haber hecho publicaciones, tiene que haber cumplido una cierta cantidad de horas de cátedra. O sea, hay requisitos que van en esas. Entonces, endurecer o poner normas más estrictas para que no cualquiera vaya a la asamblea. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, el Team Delgado. Fanático del Team Delgado. El hombre que grité sus goles, lloré, grité, me volví loco, me arrodillé en media calle, me tiré 1, 2, 3 botellas de champán encima el día que clasificamos al Mundial, Dios mío lindo, cuando metió gol y remontó ese partido contra que íbamos perdiendo contra el Nacional. Y de pronto Barcelona ganó 3-2 con un golazo del Team Delgado. ¿Cómo grité, cómo lloré? Lo adoré al Team Delgado. Lo adoré. Hasta ahí. Como jugador, como deportista. Y de pronto verlo en la Asamblea Nacional. En el espectáculo. Que me perdone los familiares, amigos y fanáticos del Team Delgado. Pero que no sabía ni leer. Ver artistas, ver payasos en la Asamblea Nacional, que no es malo ser payaso, pero cada uno puede ser muy buen payaso, pero si soy buen payaso me busco y trataré de estar en el mejor de los circos, pero no en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo hacer, doctor Ortiz, para que se modifique la ley de elecciones y tener y que se garantice que a la Asamblea vaya gente realmente preparada? Porque si no, vamos a tener levantando la mano por otro Código Orgánico Integral Penal, pues. Y aquí están los resultados. Inseguridad, por un lado se pide pena de muerte, por otro lado se pide que se arme a la ciudadanía, por otro lado se pide endurecimiento de las penas, por otro lado se pide cadena perpetua. Entonces, mire en lo que termina una asamblea mal administrada por gente que no está académica y didácticamente preparada, doctor. Definitivamente debemos profesionalizar la legislación, independientemente de cuál sea el origen o la preparación académica o no de los asambleístas, pero la legislación en sí debemos profesionalizarla. Y porque también si nos ponemos a analizar la mayor crisis moral, la mayor crisis de credibilidad que ha tenido la asamblea ha sido justamente este periodo legislativo. Asambleístas prófugos,
que les apuesto que son asambleístas, algunos titulados, asambleístas presos, el caso del asambleísta Mendoza, asambleístas que utilizaron mal carnet de discapacidad, uno de los asambleístas lo conozco y tiene esta maestría. No. Asambleístas diezmeros. Asambleístas diezmeros. Pero ya es ser pesetero, pues. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo en el tema de la preparación académica de no solo para legislar, sino para un sinnúmero de cosas, y más aún cuando... Creo que para la función pública. Para la función pública y para cargos de... Inclusive para los cargos de libre remoción. ¿Cómo es posible que en los cargos de libre remoción no pidan un título, pero para oficinista o para cargos de menor jerarquía tengan que cumplir hasta una maestría? Entonces ahí están esas incoherencias, ¿no? Y en el caso de la legislación, por supuesto, yo estoy de acuerdo que tiene que ser gente preparada, pero con lo que te acabo de decir, no es la única variable que te garantice un buen comportamiento legislativo. Entonces, además de, por supuesto, implantar una enmienda constitucional en donde se limite el tema de elegir y ser elegido de este gran derecho constitucional. Además de eso, yo sí pienso que en la Asamblea Nacional, y esa es una de las principales propuestas que yo tengo, se debe cambiar el modelo de gestión. Yo te digo, ¿por qué no vamos hacia un modelo de gestión por resultados? En donde a los asambleístas, en base a los siguientes parámetros, escúchenme bien, asambleístas, en el caso de asistencia a las sesiones del Pleno, en el caso de aportes y asistencia en las comisiones especializadas, la presentación no solo de cantidad, ojo con lo que voy a decir, sino también de calidad de proyectos de ley. Yo trabajé pues un año dentro de la unidad técnica legislativa, que es una instancia que sirve de filtro a la hora de la presentación de los proyectos de ley ante el CAL. Y créeme, Fernando, 3 de cada 10 proyectos de ley eran plagio. Dios mío. De legislaciones colombianas, chilenas, mexicanas. Entonces, estamos... Por acá tuvimos un asambleísta que presentó una ley, un proyecto de ley y dijeron que había sido plagiado. Mira, exactamente. Fue acusado. Eso me consta. Entonces, no solamente es una crisis de falta de preparación académica. Es una crisis de falta de moral lo que existe en la Asamblea Nacional. Entonces yo estoy proponiendo, digo, a ver, nos midan con estos parámetros, nos hagan el seguimiento y que se refleje en realidad cuántas horas los asambleístas le estamos destinando a la legislación y si realmente cumplimos las 8 horas diarias. Yo conozco de asambleístas que van el martes y se regresan el jueves. Y no tiene nada de malo regresar a su provincia, pero yo quiero que en la provincia, sí, también reflejen el tema del trabajo legislativo en territorio, pero que se justifique. ¿Y por qué no hablar de una hora trabajada, hora pagada? Pues hora trabajada, hora pagada, justifícame, y ahí sí vamos a evidenciar cuáles son los asambleístas que además de trabajar hora trabajada, hora pagada, contribuyen para el Ecuador, y cuáles son los asambleístas que simplemente van por un sueldo, ¿no? Y hemos visto asambleístas que... ¿Cuánto es el sueldo del asambleísta? Sé que está por los 5.600, pero creo que han hecho alguna reforma y se han rebajado un poco más. Ya, imaginémonos 5.000, dejémosle, ¿no? Ya, $5.000 que gana un asambleísta, ¿no? Buen cálculo. Que ese sería el tope, ¿ah? Tampoco digo que vayan a aparecer asambleístas que van a trabajar 16 horas diarias para cobrar 10.000. No. El tope es el sueldo actual. Ya, correcto. $5.000, imaginémonos $5.000. Imaginémonos peninsulares solamente por un ejemplo, ¿no? Fernando Muñoz, asambleísta por la provincia de Santa Elena, gana $5.000 al mes. Pero Fernando Muñoz no va a la asamblea, no va a las sesiones, a eso no va. Llega el fin de mes, igual cobra los 5.000. Exacto. Esa es la falta de igual ética. Cobra los 5.000. Claro. Aparte tiene que sumarle gastos. Dios mío. Por eso yo estoy proponiendo que se mida, se evalúe y se pague por horas, pues. Viáticos y demás también. Entonces el señor ya le va a tocar, para llegar a los 5.500, le va a tocar ir de lunes a viernes, pues. Sí. Tras que no van, tras que pago, tras que falta, cobran. Igual cobran, llega el fin de mes y le depositan su sueldito de $5.000. A él y a sus asesores. A él y a los asesores. Claro, un asesor uno gana 3.000. Te pregunto, Peninsular, si llegas tarde a tu trabajo, ¿qué te hacen? Te pregunto, Peninsular, llegaste tarde a la oficina, ¿qué pasa? Vayan a preguntar en el Mutránsito lo que sucede cuando alguien llega tarde. Mira, hay otras propuestas como reducción de sueldos de asambleístas, pero igual, el mismo asambleísta
digamos que va a ganar 3.000, igual no está devengando los O sea, todo el Ecuador cumple, todos los trabajadores cumplen y los asambleístas no van, igual ganan su sueldo. Oye, Fernando, otras Qué instituciones indignación, oiga. públicas manejan el modelo de gestión por resultados, pero la asamblea no, intocables los asambleístas. ¿Cómo así? Y Por eso pregunto que otra tiene- cosa. Eso termina en el 2% de credibilidad que tiene. Exacto. Y pregunto otra cosa, pues. A pesar que esto también sería objeto de una enmienda constitucional. ¿Cómo así, pues, vacancia legislativa? 30 días al año la Asamblea no trabaja. ¿Por qué? Porque hay un artículo 124 de la Constitución que dice que habrá dos vacancias legislativas cada 6 meses de 15 días cada una. Así que si tenía que aprobarse la ley de extinción del dominio antes de que exista la vacancia, bien, si no queda para después de 15 días más. Oye, mientras el Ecuador necesita trabajo, leyes, ya vamos a entrar al tema de legislación, seguridad jurídica, leyes para reactivar la economía, y los señores se van 15 días de vacaciones. Oye, si se van 15 días de vacaciones, póngale a su alterno, pues. Entonces, ¿para qué están los alternos? Los alternos también tienen que actuar y tienen derecho a actuar, pues. Entonces, si yo me quiero ir 15 días de vacaciones o 30 al año, le llamo a mi alterna, Mélida, por favor, estoy cansado por salud, tengo que irme de vacaciones con mi familia, por favor, hazte cargo de tu curul y gana tus horas que te corresponden. Punto. Eso es buscar eficiencia y es buscar un modelo de gestión mucho más creíble y vas a ver los resultados cuando la ciudadanía comienza a calificar a la nueva Asamblea Nacional. O sea, encima tienen chance de poner un reemplazo ahí. Claro, y existen todos estos beneficios. Yo le digo al pueblo ecuatoriano, ¿de cuándo acá un asambleísta tiene que ser más Dios mío. que cualquier ciudadano que está contribuyendo con el Ecuador? Ya basta de tanto privilegio. Yo creo que un asambleísta es la voz de las demandas ciudadanas ante la primera función del Estado. Pero eso no me transforma a mí en tener un rango superior o beneficios que están por encima de cualquier profesional que no esté dedicado a la función pública. Entonces, si cambiamos el comportamiento legislativo e implantamos un nuevo modelo de gestión legislativa, y ahí voy a ver qué asambleístas están de acuerdo y el país sabrá cuáles no y por qué realmente se han lanzado a la Asamblea Nacional. Bueno, acá tenemos, vamos a dar espacio a mi compañero Látigo de la Información. La verdad que yo, cuando también cojo el micrófono, me quiero ir de largo y tampoco es así porque está nuestro compañero acá. Pero es que, oiga, es que hay cosas... Está bonito. Hay cosas que ni que, oiga, es que se dan peninsulares y ustedes no me dejan mentir, por favor, que me escriban públicamente si miento. Acá tuvimos un personaje, oiga, que se ha aferrado a la función pública, ha sido de todo, ha sido alcalde, ha sido candidato. Ya el pueblo le ha dicho que no lo quiere, ya el pueblo le ha dicho igual sigue, no le importa, es caretuco, le importa, le resbala lo que le diga, y es candidato y sigue. Terminó siendo rector de la universidad. En el rectorado se volvió a elegir para rector, ya le dijeron que ya no puede ser rector. Vino el CES y le dijo, oye, ya sale de ahí, no puede, qué vergüenza a nivel nacional el CES. Ya no puede ser rector, sale de ahí. No puede seguir siendo rector. Entonces tuvo el hombre que con toda la vergüenza del mundo coger sus cosas, coger sus cuadernos, y retirarse de la universidad, porque ya no le quedaba otra, pues ya vino el CES y ya le dijo que ya se vaya, pues porque si no le iban a poner un juicio de desacato. Y ya todo esto de aquí, bueno, ya, cogió de sus cosas y se fue. Asamblea Nacional, que es ahora presidente de la Comisión de Educación. Bendito sea Dios. Así es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Después, ¿por qué nos quejamos que la Asamblea Nacional tiene esa credibilidad? Y ahora busca la reelección, por supuesto. Bueno, y qué bueno que la busque. Ojalá el pueblo de la provincia de Santa Elena apueste por gente nueva, gente preparada y cambiemos esta realidad. Ahí es cuando digo que una cosa es vivir de la política, como el caso del caballero, y otra cosa es implantar a los nuevos jóvenes que quieren hacer política de vivir para la política, es decir, para el servicio. Esa es la gran diferencia de la nueva política, porque nos hemos tenido acostumbrados de que la política es sinónimo de motín político, de que entrar a la política significa enriquecerse, cuando no debería ser así. Terrible. Látigo de la Información. Javier, seguridad jurídica, ¿qué hacer? ¿Qué reformas implantar para tener una seguridad jurídica
porque en el camino del recorrido hemos visto cómo nadie quiere invertir en el país. Y aparte todos los juicios que ha tenido el Estado ecuatoriano los hemos perdido internacionalmente. ¿Qué hacer ante ese panorama? A ver, para que sepa la ciudadanía, porque todo el mundo habla de seguridad jurídica, pero cuando le preguntas al ciudadano común, dice, no sé. ¿Qué es seguridad jurídica? Es dotar de herramientas jurídicas al escenario productivo, dotarle de certeza a los empresarios, a los inversionistas, y de seguridad, ¿sí? Seguridad de que lo que se va a invertir va a dar rentabilidad, ¿sí? Y no van a existir otro tipo de procedimientos como la corrupción que impidan que esa inversión funcione. Nosotros estamos planteando, y Sofía lo ha dicho claramente, el tema de los motores productivos. Pero yo, como le he dicho a Isidro, ¿de qué te sirve proponer 8 motores productivos si desde la Asamblea no generamos un buen paquete de reformas que nos aseguren o nos garanticen esta tan anhelada seguridad jurídica? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Ecuador necesita de manera urgente la reactivación económica. No fue solo por la pandemia que estamos en crisis, ya estábamos en crisis económica mucho antes. La pandemia lo que hizo es ahondar la crisis económica. Ingresamos en 2020 con 10.000 millones de presupuesto. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente reactivar la economía a través de estos 8 motores productivos. ¿Para qué? Para generar empleo. ¿No es cierto? Una empresa genera empleo cuando tiene liquidez. Si no tiene acceso a liquidez, no puede aumentar su capacidad instalada. Entonces, desde la Asamblea primero tenemos que revisar el Código Laboral. Tenemos terror a la FUT, a la CONESECUT, ni sé qué, a todos los trabajadores, porque siempre dicen, cuidado, y se flexibiliza el empleo. Yo, como socialdemócrata, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que defender la estabilidad laboral. Y estoy en contra de la precarización laboral. Pero también estoy en contra que, por ejemplo, alguien que tenga una estabilidad laboral no pueda tener un segundo ingreso, pues. ¿Por qué no implantar un mecanismo de trabajo por horas, además del trabajo estable, en donde en esa hora trabajada estén incluidos también los beneficios laborales, estén incluidos también las conquistas laborales? Por supuesto. Entonces, tenemos que revisar, además que esta pandemia ha generado fenómenos laborales totalmente diferentes, como el teletrabajo, por ejemplo. Mira lo que está pasando ahorita. Fernando sale de la función pública y puede cobrar, hacer un contrato por horas, con todos los beneficios incluidos en esta radio, por ejemplo. Se me ocurre un ejemplo que estoy haciendo. Y le pagan por 4 horas más, a pesar que estoy seguro que lo debes de hacer porque te gusta la comunicación, pero este es un ejemplo que lo estoy dando. Y después, si quiero seguir trabajando de noche en un restaurante, que me hagan otro contrato por horas también. Entonces, tenemos que impulsar el tema de la reforma laboral. Tenemos que regresar a ver al agro. El agro que ha estado abandonado los últimos 14 años. La ley de desarrollo agrario no se la ha vuelto a revisar los últimos 40 años. Existen más de 200.000 hectáreas no productivas que pueden generar miles de plazas de trabajo. Entonces, tenemos que ir hacia la tecnificación, la agroindustria, la innovación agrícola. Tenemos que quitar aranceles a los insumos agrarios. Tenemos que evitar la intermediación y permitir a través de la ley la creación de centros de acopio para que los agricultores ganen el precio justo, ¿no? Necesitamos liquidez, y para liquidez hay que reformar el Código Monetario Financiero. En el tema agrario, disculpa que te interrumpa, Javier, en el tema agrario nosotros tenemos acá casi 70 comunas en nuestra provincia, principalmente en la zona norte. El agricultor sabe sembrar, el agricultor lo que necesita es agua y crédito, porque ancestralmente conoce y sabe cómo pero hay un problema. Las tierras son imprescriptibles, son inembargables, y por lo tanto, como son tierras comunales, no son tierras que pueden utilizarlas como sujeto de crédito en un banco de segundo plano. En ese escenario, apoyaría una reforma para que de alguna forma esas tierras sirvan como aval en la banca, con alguna figura de carácter jurídico, para que ese productor acceda al crédito. Hoy no lo puede hacer, porque son tierras comunales. Así lo determina la propia ley de comunas. Y justo ese tema iba, el tema del financiamiento, el tema del crédito.
tenemos un monopolio de la banca nacional. La actual banca nacional, a través de esta junta monetaria que está dentro del Código Monetario Bancario, en complicidad con el Banco Central, son los que fijan los parámetros crediticios. Entonces, tenemos que reformar ese código, tenemos que insertar nuevos actores en esta junta monetaria y bancaria, tenemos que permitir que entre la banca internacional para que compita con este monopolio y así llegar a tener crédito de desarrollo. Porque lo que tenemos hoy, y como lo dice Isidro Romero y tiene toda la razón, lo que tenemos son banqueros que viven de los servicios, de las sacadas de plata en los cajeros, lo que nos quitan, servicios. No somos una banca de primer piso. Tenemos chucheros legalizados. Exactamente. Somos un país dolarizado con productos financieros sucretizados. Es la verdad. Entonces todo el mundo dice, pero si en Estados Unidos un crédito no va más del 2, 3%, 4%. Sí, pues que aquí a los emprendedores les piden 16, les quieren prestar el dinero al 16, 18%, a los agricultores al 25% por el gran riesgo que existe, y ahí justo el tema que acabas de topar, el tema de la ley de comunas, ¿no? Y los productos financieros son de corto plazo, de bastante interés y sin meses de gracia. ¿Cómo reactivas la economía así? Pues imposible. Esto no es cuestión de decir mañana te deposito $1,000 para que reactives la economía. Pues. El ecuatoriano necesita trabajar. Yo prefiero que me des un buen préstamo o unos 5 años de gracia. Déjame producir, déjame prácticamente igualarme en mis deudas y dar trabajo a más gente. Entonces, eso es seguridad jurídica. Y obviamente dentro de la potestad de la Presidencia de la República está el tema impositivo, pues. Y lo que más te piden los inversionistas es, oye, no me cambies las reglas de juego a mitad del camino. ¿Quieres que venga a invertir al Ecuador? Y cada año me cambias del tema tributario. ¿Dónde están los incentivos para los nuevos inversionistas? ¿Dónde están los incentivos para los verdaderos emprendedores? ¿No? Entonces, hacia eso vamos. Y el último punto de la seguridad jurídica es el combate a la corrupción. No van a venir los inversionistas mientras sigamos en el primer, segundo, tercer puesto de los países más corruptos de Latinoamérica. ¿Cómo cambias eso? Ahí entramos a un tema súper delicado, que es urgente. Y lo acaba de decir Fernando, cómo combatimos la corrupción de insumos médicos, por ejemplo. ¿Cómo no vamos a ver corrupción si de repente creamos un sistema de contratación pública tan ineficiente, tan burocrático, y eso justifica que a la hora del té tengamos que contratar de manera emergente, con contratos de emergencia? Entonces le digo a mi familiar que haga una empresa de papel, le adjudico directamente, ¿sí? Y comienza a pulular la corrupción con sobreprecios en insumos médicos, por ejemplo. ¿Qué les parece si reformamos prácticamente de manera total la ley de contratación pública y hacemos nacer un nuevo sistema de contratación pública en donde la ciudadanía de manera transparente y abierta sepa qué se contrata, cómo se contrata, para qué se contrata y por cuánto se contrata? Eso tenemos que hacer. Y eliminar en esa nueva ley los contratos de emergencia. ¿Para qué tener contratos de emergencia si podemos simplificar los procedimientos? Ahora tenemos la tecnología. Pero ahora, si tú preguntas a cualquier proveedor del Estado, tiene que por debajo de la mesa invertir inclusive con el mismo personal de CERCOP para que les den haciendo desde los términos de referencia. La corrupción es un mal con sus tentáculos no solamente generados desde la Asamblea Nacional, sino también en nuestra provincia. Le voy a poner 2 ejemplos rapidísimos. El parque más caro del Ecuador está en La Libertad, $1 millón y pico. Imagínate. Un parque que solamente se le pasó un amigo de gato nada más. 1, 2. En Salinas, en administraciones anteriores, se empezó la construcción del cuerpo de bomberos. Hicieron la contratación, le dieron el anticipo, hicieron 4 paredes, 2 ventanas, nada más. Y le pagaron la totalidad del contrato al contratista. Lo que es más, se hizo el acta de entrega-recepción, donde se le dice al contratista que la Municipalidad de Salinas recibe entera satisfacción al 100% de la obra. Le devolvieron hasta las garantías, no hubo ni cómo cobrarle en la nueva administración porque se llevaron hasta las garantías. Se llevaron el santo y la limosna.
Pero aquí viene el acto de corrupción. No solamente los que ejecutan, sino los que tapan. Vino la Contraloría, que es el juez de cuentas, y lo sacó más puro que la Virgen María, y les cobró como multa $5,000. ¿Cómo controlar a los controladores? ¿Cómo controlar a la Contraloría? Porque si no, seguiremos viendo que los pillos se llevan la plata, las obras, y nosotros... Ahí vamos al tema penal. Sí, señor. O sea, funcionario público, sea o no sea de elección popular, funcionario público, que sea encontrado en actos de corrupción, no puede volver a la función pública, pues. No puede. Pero para eso hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley. Esa debe ser una sanción urgente. Porque lindo, roban, se les comprueban, se les glosan y después regresan a la función pública. Oye, el hecho de ser funcionario público implica una confianza que te está dando el Estado para un bien, la administración de un bien común. Pero si me faltas de esa confianza, ya no vuelvo a confiar en ti, pues. Para eso existe un sinnúmero de profesionales que están esperando afuera la oportunidad de estar en el servicio público. Entonces, eso se debe implantar. La prohibición total de volver a ejercer cargo público alguno a aquel corrupto que sea prácticamente probado en sus malos actos. Y por supuesto, aprobar, si no lo hace este periodo, lo aprobaremos nosotros, la ley de extinción de dominio, porque la corrupción no debe terminar solamente en la cárcel. La corrupción debe terminar con la devolución de lo robado, porque esa devolución es la que nos sirve para financiar las obras que necesitamos. Correcto, Fernando. Correctísimo, vamos a darle paso a los mensajes que nos están enviando por acá. Dice Arturo Paredes Gómez, saludos desde Manglar Alto. Por acá tenemos Luis del Peso Pereira, nos dice saludos a la ingeniera Sofía Merino y al doctor Javier Ortiz. Bienvenidos a la provincia de Santa Elena. Grandes profesionales rumbo a la vicepresidencia y a la asamblea, en donde con sus propuestas, proyectos y compromisos cambiarán el futuro y bienestar de los ecuatorianos. Por acá tenemos la gente al poder, lo dice Nilo Hidalgo. Por acá nos dicen, muy importante leer mi publicación, esto no es una broma, lo digo en serio, me disculpo por las molestias. Acabo de ver tu perfil y es posible que seas una persona muy buena, muy honesta. Tengo una enfermedad catastrófica y quiero dejarte $600,000. No, gracias. Miren usted, se aprovechan de cuando uno tiene rating para poner estas cosas. Es terrible, oiga, qué barbaridad. Me quieren dejar. A mí sí pasa euros. Por si acaso. 600,000 euros, ve. 600,000 euros me quieren dejar. Ya está, vea usted. Chuzo, estamos hechos de cifra. Ahí está. Por acá dice. Vamos a bloquear ese usuario, ¿no? Por acá dice, bien dicho, falta de moral, falta de cerebro, también de valores que no aplican. Entre más dinero tienen en sus bolsillos, más quieren, y se olvidaron del pueblo que estaba dolido de tantos muertos. Lo que ellos hicieron no tiene perdón. La doctora Betsy Annalise Ajoy nos envía aplausos para nuestros invitados el día de hoy. Bueno, hasta ahí paramos. Oye, solo aprovecho. Saludos para Macuco. Macuco, mi gran compañero allá en Vallanita. Un fuerte abrazo para Macuco. Mañana estaremos por ahí visitándote, prepara ese ceviche. Cevichazo, ahí está Macuco. Doble, ceviche doble. Macuco está invitado, el personal de Radio Salinas por si acaso, por favor, ¿no? Ponga 10 platos más. Vamos a conversar con la ingeniera Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia. También vamos a ver si podemos... Hablábamos nosotros de la problemática social. Hablamos de... A veces pensamos que todas las cosas son negativas. Yo decía, oye, yo una vez comentaba con alguien, decía que, no, yo soy de izquierda. El otro decían, no, yo soy de derecha. Que entonces hay gente de izquierda, hay gente del centro. Ahora salieron los del centro izquierda. Y después ahora yo soy de derecha. Y dicen, no, ahora yo soy del centro derecha. Entonces yo soy socialista, yo soy comunista y todo. Pero yo he llegado a la conclusión de que no importa el sistema, todos los sistemas pueden funcionar. Creo que Estados Unidos, potencia mundial, un estado capitalista. Así es. Ustedes ven el progreso, la primera potencia mundial. ¿Qué pasa con una crisis política, no? China, comunista, que tiene un montón de restricciones y todo, una potencia mundial, pues China, ¿no? Entonces, y miren los dos extremos. Sin embargo, son países exitosos, pero no hay corrupción. O sea, mientras no haya corrupción, no importa el sistema va a funcionar. El problema es la corrupción. Hablábamos nosotros con respecto a los problemas sociales y decíamos esta cuestión de la ley del aborto y todas estas cuestiones, Sofía, pero le pongo esta problemática.
escuchamos en las noticias nosotros a diario que hay asaltos, que hay esto. Matan, por ejemplo, en una noticia sale, mataron a un guardia de seguridad. ¿No? Un guardia de seguridad, ¿cuánto puede ser su sueldo? El básico, en el mejor de los casos, $500, 500. Algo más, 600 de pronto. 700 si llega, si es supervisor y toda esta cuestión, ¿no? $700. Deja en la orfandad 7 hijos. No es un problema, no se vuelve, porque también es un tema tabú tocar esta situación, decir, nadie me va a decir cuántos hijos puedo tener. Entonces, pero no se convierte también esto en un inconveniente de ver el tema del control de la natalidad en el Ecuador para que no se convierta en un problema para las mismas familias, pues incluso. Claro, mira, Fernando, hablar del control de natalidad también es hablar de la creación de leyes para esto, ¿no? Esto no es una política de Estado, sino que tiene que venir desde la creación de leyes. Pero yo nuevamente voy más allá, tienen que ser programas integrales para las familias, sobre todo para las familias que más lo requieren, para las mujeres. Y habíamos hablado del tema educativo, del tema de brigadas de prevención, del tema de niñas con formación y educación, del tema de madres que puedan acceder a oportunidades laborales. Y yo creo que cuando tienes planes integrales, permites la reducción también de la natalidad en el país, como tú lo dices. Y yo creo que te di un ejemplo en Esmeraldas de María, de una señora con 8 hijos, viviendo en un cuarto, sin poderles alimentar. Pero esa es la realidad de miles de mujeres ecuatorianas que viven solas con 8 hijos y que tienen que sacar adelante sus familias y no tienen cómo hacerlo. Pero más allá de hablar de control de natalidad, yo creo que tenemos que hablar de educación y de prevención. ¿Cómo se hace eso? Primero, programas educativos para las niñas y jóvenes para que sepan cómo cuidarse, puedan prevenir embarazos de adolescentes, oportunidades a las jóvenes ecuatorianas para que prevengan embarazos de adolescentes. Y dentro de eso tenemos un programa educativo muy importante que es los programas extracurriculares, es decir, la joven, la niña termina las clases normales y después tienen programas educativos, culturales y deportivos. Y esto es importantísimo porque cuando tú les das oportunidades a los jóvenes, a los niños, cuando tú les das nuevas cosas que hacer, cuando tú les das algo adicional, no se reduce el embarazo adolescente, el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Yo creo que hablar hoy por hoy del control de natalidad es un debate que tendríamos que permitirnos hacernos con toda la ciudadanía. Correcto, estamos conversando con Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia de la República. Y dentro de esto nos habían enviado, vamos a ver unas preguntas por interno, ¿no? Nos envían alguna pregunta. Dice, Sofía Merino, ¿es barcelonista? No. Esa es una pregunta, claro. Vamos a ver, ¿cómo va esa dupla? ¿Hincha de qué equipo? Soy una serrana emelexista y te voy a contar esta historia. ¡No! Todo me puedo imaginar menos eso. Mira, con razón que Vicentito está, pero... Está feliz, don Vicente, ahí. Dice que hoy se pone la menestra. Segunda persona quiteña del Emelec que conozco en mi vida. Pero déjame contarte la anécdota con Isidro porque es buenísima. Ya nos conocemos, nos sentamos, me propone ser el binomio, hablamos de la construcción del plan de gobierno, pero fue toda una tarde de conversación, de propuestas, de ideas, y bueno, entonces ya se cierra y me dice, bueno, ya la mano estrechadas de que vamos a ser binomio. Le digo, mira Isidro, te tengo que contar un tema más que tal vez no te guste, y el otro preocupado dice, pero si ya tengo mi binomio después de buscarla por todo el país. Me dice, cuéntame, Sofía. Le dije, soy emelexista. Y nada, pues nos reímos y me dice que es parte de la fuerza, de la simbiosis que hacemos entre los dos, un barcelonista y un emelexista, y así caminamos por todo el país. Bueno, pensaba que me iba a decir de la Liga de Nacional, de todo. Tú le digas. Lista, pero yo solo te respondo de la Cocodrilo. Yo te respondo de la siguiente manera. Yo sí sé lo que es ser campeón de América. Nosotros 2 veces estuvimos cerquita. Pero es que ustedes tienen 2.800 metros a favor, pues también. Cuando se buscan pretextos. Ya dieron la vuelta olímpica en esos 1.800, ya cambien de tema. Por acá. Los liguistas pasan con algunas historias. De eso del campeón de América único, los de emelexistas siempre sacan el 7-0 desde hace 20 años, creo que fue el 7-0. Entonces siempre que un liguista se acerca a un emelexista me dice 7-0.
No, es que en realidad el fútbol es una pasión que se y hay que desborda. dignificar al deporte ecuatoriano, ¿no? Ese es otro de los planes integrales que tenemos como binomio, el tema de fomentar más del deporte. Mira, el deporte barrial, el fútbol barrial, genera una dinamización económica en el barrio, genera calidad de vida para los jóvenes, genera tejido social para que baje la inseguridad. Así que en nuestro plan y nuestra propuesta también está el incentivo de el deporte en los barrios. Qué bueno. Qué bueno. Hay una preocupación que yo siempre he tenido con relación al desempeño de los vicepresidentes de la República. Normalmente hemos tenido vicepresidentes o vicepresidentas sentaditas en un escritorio con 18 guardaespaldas, 4 patrulleros y un equipo de seguridad, que secuestran al vicepresidente en su oficina y no los dejan salir a las provincias, no ven estas realidades Así es. que tienen las comunidades, que tienen los pueblos, y solamente se limitan a recibir documentación, cuadros estadísticos e información. De ser vicepresidente de la República, ¿usted visitaría las comunidades, los pueblos a los que ya no las pueden engañar a usted con informes chimbos, informes cohetes, porque usted ha visto la realidad a lo largo y ancho del país de cómo estamos viviendo? Mira, el vicepresidente, y yo creo que el trabajo real del vicepresidente, y es la visión que tenemos que cambiar de un gobierno, es que el vicepresidente tiene que ser de territorio. El vicepresidente tiene que ser los ojos del presidente, recorrer cada provincia, cada comunidad, ver las realidades. Y este vicepresidente es el que le dirá al presidente, mira, esto es lo que realmente está pasando, sí están las carreteras, esto funciona así, esta alcaldía no funciona, hay que mejorar o hay que hacer una alianza estratégica más fuerte con esta alcaldía. Pero cuando un vicepresidente o cualquier funcionario público se queda atrás de un escritorio, no funciona. Para mí, el recorrer, el caminar, lo he hecho durante 17 años y lo sigo haciendo hoy. Y también lo que tú dices, los guardaespaldas, los carros, las miles de personas alrededor, no te permiten ver una realidad. Yo hoy, como candidata a presidenta, sigo manejando mi mismo carro, que es un chiquito, un Prius, que me manejo todo el país. Camino, recorro y no dejo de ir y visitar comunidades y caminar. Te acabo de contar la historia de María, de la señora de 8 hijos, pero ¿cómo vamos a generar políticas públicas, programas integrales y planes nacionales si no vemos las realidades? Entonces hay que construir con la gente, hay que caminar, hay que recorrer y con la gente hay que generar estos planes y políticas públicas. Yo no soy regionalista, inclusive tengo una hija quiteña, pero he visto cómo los grandes programas del Estado ecuatoriano, ni siquiera del gobierno, del Estado ecuatoriano, se quedan centralizados en Quito, en Guayaquil y a veces llega un poquito a Cuenca. Programas como el muchacho trabajador, el niño de la calle, la mendicidad, programas de incluso construcción para adultos mayores, y así podríamos enumerar programas que están funcionando. Sin embargo, no llegan a las comunidades donde realmente se necesita que lleguen con esos programas. Volcaría esos programas hacia estas provincias más chicas, no sé cómo las llaman, provincias más chicas, provincias más alejadas, para que pueda llegar esa obra de gobierno. Porque usted tiene ya 17 albergues en Guayaquil, por Dios, pongan 2 en Santa Elena, para poner eso en un ejemplo. Sí, y tus ejemplos son válidos. Yo te voy a dar otros ejemplos para que veas la importancia de recorrer. Entendemos que en Santo Domingo hace falta una universidad pública, entendemos que en la Amazonía ecuatoriana hace falta un hospital de especialización, en el TEN específicamente, entendemos que en la provincia de Santa Elena tenemos que dar una mirada hacia los pescadores y hacia el turismo, y también hacia la construcción vial. Pero todos los programas tienen que ir para todo el país, dependiendo cuáles son las necesidades. Si Santo Domingo requiere una universidad pública y tenemos que generar planes de educación universitaria para los jóvenes, pues se los aplicará ahí. No se puede politizar y no se puede capitalizar y no se puede ser regionalista en términos de políticas públicas y de servicio social. Ejemplo de esto es el plan de brigadas médicas que estoy proponiendo como vicepresidenta, de llegar hasta el último rincón y hasta las comunidades, porque mira, tienes de seguro social campesino que llega hasta las últimas comunidades o hasta los últimos rincones del país, que tienen infraestructura, pero no tienen médicos. Esa es la realidad y eso es lo que vemos y observamos. Los instrumentos están destrozados. Así que tenemos que buscar que existan hospitales especializados en todas las provincias, para que las provincias no tengan que ir a las grandes ciudades como Guayaquil, Cuenca y Quito para hacerse chequear. Tenemos que buscar que existan universidades para que los jóvenes no tengan que mirar a otras provincias, porque muchos de estos jóvenes dejan de estudiar porque ya no tienen dinero para mantenerse en otras provincias.
Tenemos que buscar que las infraestructuras más importantes estén en todo el país, que los programas sociales estén en todo el país. Tenemos que dar una mirada hacia los adultos mayores hasta el último rincón del país, que muchas veces son olvidados y que no se habla de ellos y que viven en unas realidades precarias muchas veces. Así que los planes integrales tienen que ir, sobre todo hoy, dar una mirada hacia las provincias que más lo necesitan. Correcto. Fernando. Bueno, efectivamente, continuamos con las preguntas que nos hacen llegar. Por acá dice, ¿considera muchacho malcriado a Lazo? Mira, a mí mi mamá me enseñó que cuando uno llega, uno saluda. Yo creo en una política de ideas, de propuestas positivas y también creo en una política correcta. Y mi invitación es que se haga una política en donde todos seamos educados con todos y sobre todo que en conjunto se construya el país. Es difícil porque la política no te permite, pero lo que tenemos que buscar es sacar adelante las grandes problemáticas. Pero el que llega saluda, esa es la ley. Correcto. Por acá dice, ¿se siente cómoda en un partido como Avanza de Ramiro González acusado de actos de corrupción? Mira, yo me siento orgullosa hoy de sentarme al lado de Javier Orti, no porque esté aquí, se lo he dicho a él personalmente. Este es un partido que ha renovado por completo su directiva. Es el primer partido en Ecuador que ha expulsado a su presidente por temas de corrupción o al fundador del partido por temas de corrupción. Es un partido que da una mirada muy importante hacia la mujer. Hoy yo soy su candidata a vicepresidenta. Hoy tenemos a Gabriela, nuestra candidata a la Asamblea, que nos acompaña aquí de la provincia, que es mujer. Hoy tenemos a cientos de jóvenes que son parte de la provincia. Tenemos a hombres valiosos como Claudio. Tenemos a muchísima gente también, a todos los candidatos de Santa Elena que me llenan de orgullo, a todas las filas de Avanza. Para darte un ejemplo, la presidenta provincial de Pichincha Avanza es mujer. Esto quiere decir que hay una renovación de liderazgos reales en Avanza, así que me siento cómoda al lado de todos mis compañeros de con los este que hoy, de este Avanza, en el cual hay que seguirlo impulsando, hay que seguirlo alimentando, hay que crear una escuela de formación política, ya la tienen, pero mucho más visible hacia afuera para que existan nuevos liderazgos. Hay que invitar a las mujeres, a los jóvenes, a los activistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los líderes barriales para que sean parte de esta fila. Pero yo me siento muy orgullosa de vestirme de un color azul, de gente transparente, honesta, profesional y que quiere sacar el país adelante. Una pregunta que yo añado, ¿qué pasaría si al pasar el tiempo se declara inocente o por lo menos no se comprueba ningún acto de corrupción de Ramiro González, queda libre solamente con la sensación podríamos decirlo cuando no se hace justicia, ¿no? Y uno dice, bueno, pues no se hizo justicia, ya lo declararon inocente y todo. Y dice, bueno, yo fundí Avanza, regreso. ¿Qué pasa con Sofía Merino? ¿Cómo lo recibiría? Mira, yo hoy por hoy no soy parte de la directiva, yo creo que es una respuesta que te tiene que dar la directiva, pero yo te puedo asegurar que la directiva nueva y como militante, nosotros estamos en la transformación y renovación de liderazgos y no vamos a regresar a ver atrás, vamos a ver siempre hacia adelante. ¿No lo recibirían? Como Sofía Merino, no. Como Sofía Merino, no. Correcto. Esa era una parte importante. Bueno, esa pregunta ya fue mía, yo quería saber. Por acá estamos diciendo, nos comentan, dice, a ver, Romero dijo que limpiaría la basura de Carondelet. ¿Cuál es la basura? Justamente te comentaba al inicio de la entrevista, limpiar casa adentro, limpiar la corrupción, limpiar toda la burocracia, aquella burocracia que no permite que las cosas sucedan, que se genere tanta tramitología, que el ciudadano no esté bien. Eso es limpiar casa adentro, ¿no? Pero sobre todo la corrupción que se vive desde los puestos más altos hasta los puestos más pequeños. Así que vamos a entrar a barrer casa adentro. Pero para la corrupción tenemos una institución que es Contraloría General del Estado, que al final del camino termina siendo un circo, porque no hace absolutamente nada. Al menos a la provincia de Santa Elena le queda debiendo, pero es de largo. Bueno, pues eso también se tendrá que barrer, ¿no? Por eso, esta es una propuesta de gente honesta, transparente, que nunca ha estado tachada por actos de corrupción y que lo que va a hacer es que más gente honesta y preparada sea parte del gobierno nacional. Correcto, el látigo de la información. Bien, ya tenemos las 19 horas con 49 minutos. Esta programación de que ha hecho. Ya vamos para 2 horas de entrevista. Es en vivo, mis queridos amigos. En vivo, mis queridos amigos. Una de las brechas sociales, diría yo, ya no es brecha, ya es un abismo social en
entre las dos clases sociales más recalcitrantes que existen, ¿no? Entre los ricos y los pobres. Ya no surtió efecto la guerra de clases sociales, ahora hay que tender puentes para poder salvaguardar la vida de todos. ¿Cuáles son los puentes que tenderían ustedes para poder hacer más viable esa vida entre ricos y pobres en el país? Primero tenemos que eliminar esa brecha, ya no podemos hablar de ricos y pobres, sino tenemos que hablar de ciudadanos con oportunidades. Y esa es la propuesta de este binomio y de este partido político. Eliminar las brechas. Para eso tenemos que generar un Ecuador de oportunidades, un Ecuador en donde el ecuatoriano pueda acceder a un trabajo, un Ecuador donde las familias se puedan alimentar, un Ecuador donde las mujeres ecuatorianas también puedan sacar adelante a sus familias, puedan emprender, un Ecuador donde los jóvenes puedan ingresar a la universidad y si no ingresan a la universidad puedan acceder a carreras de oferta técnica. Un Ecuador donde nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y los que crean que pueden seguir siendo productivos puedan seguir trabajando. Hay que eliminar las brechas sociales y también se eliminan las brechas sociales cuando das servicios sociales de calidad, porque los servicios, la salud, la educación de calidad no es solo para la gente que tiene dinero, tiene que ser sobre todo para la gente más necesitada y ese bienestar social lo tiene que dar el gobierno, pero también tenemos que dar oportunidades para que el ecuatoriano trabaje y pueda sacar adelante a su familia. Bien. Vamos con el candidato a asambleísta ya en los últimos minutos. ¿El látigo le dicen por las preguntas o por la información? Ha sido una lucha frontal que ha tenido contra los actos de corrupción en esto. Le felicito por eso. No hemos sentido el látigo todavía. No, le felicito por eso. Porque... Todavía no están en el poder, pero al año que estén... No. Pero está bien, yo creo que eso tiene que ser el periodismo. Tiene que criticar lo que crea que está mal, para que podamos... replantear las cosas que están mal y solucionarlas, así que le felicito años en por la eso. profesión y 3 atentados, por eso me pusieron el látigo. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Doctor Orti, luchar contra la corrupción de frente es la posición que yo lo veo. Usted va a la asamblea con el voto popular, ingresa al templete de la democracia, pero se encuentra con un fraccionamiento terrible en este proceso electoral, donde van a ir sirios y troyanos, donde el tema de los hospitales al gobierno que le toque va a ser muy difícil obtener una mayoría. ¿Qué hacer ante esa realidad? Me han hecho varias veces esa pregunta, Látigo. Yo se lo respondo de la siguiente manera. Yo viví como asesor parlamentario el periodo 2013-2017. Ahí no había fraccionamiento. Ahí había 100 asambleístas de un solo partido político. Los 100 levantamanos les decían. Y qué difícil era legislar en esa época, o negociar, o intentar conseguir el apoyo para un proyecto de ley con esos 100 asambleístas que ya tenían una agenda predeterminada desde la función ejecutiva. Y ahí saqué una conclusión. En un Estado democrático como el Ecuador, yo prefiero, con sensatez, con madurez, con inteligencia emocional y sobre todo con asertividad, yo prefiero sentarme a conversar con 7 u 8 partidos políticos que estén representados en la Asamblea y abrir el abanico para llegar a consensos necesarios para construir de mejor manera las leyes, a tener que bajar la cabeza o peor aún, a tener que simplemente trasladar las iniciativas de ley desde el Ejecutivo al Legislativo, fortaleciendo un hiperpresidencialismo. La democracia se nutre de los disensos y de los consensos, y una democracia madura a la que tiene que ir el Ecuador significa que el momento que seamos nombrados legisladores, más allá que nos vamos a deber obviamente a nuestro partido político, tenemos que ser totalmente abiertos, maduros y asertivos para buscar esos consensos en los otros bloques legislativos. Lo que dije anteriormente, mientras no exista una agenda legislativa consensuada con los otros bloques para salir de esta crisis económica y reactivar la economía, va a ser muy complicado que el nuevo presidente, sea el que sea, y nosotros queremos que sea Isidro Romero y Sofía Merino, pero va a ser muy complicado que puedan cumplir con el plan de gobierno. Y solo quería aprovechar para responder algo que dijo Fernando. Ramiro González no fue expulsado por el tema de culpabilidad o no de lo que hizo. Él fue expulsado
porque no enfrentó a la justicia. Y el hecho de no haber enfrentado a la justicia le hizo mucho daño a la imagen del partido. Por eso lo expulsamos del año 2018. Y aquella persona que ha sido expulsada de cualquier institución, lastimosamente ya no vuelve. Y es por eso que estamos prácticamente en un nuevo proceso de renovación. Y créanme, y no porque aquí está Sofía, para nosotros es un lujo tener una vicepresidenta como ella, un presidente como Isidro, y nuevos integrantes, la juventud, hombres y mujeres, la experiencia, y sobre todo valoramos a aquellos militantes, como por ejemplo Vicente, que decidieron quedarse, enfrentar, cuando otros salieron corriendo a la primera. Así que tengan la plena seguridad que tendremos avanza para largo. Una de las circunstancias por las cuales la Asamblea Nacional perdió bastante credibilidad ha sido por el campo de fiscalización. Llegaban los pedidos de fiscalización con verdaderos horrores cometidos en el país de forma pública, con videos, con llamadas, con videollamadas, con documentos y con todo. Sin embargo, todo se quedaba en la comisión de mesa o en la comisión de fiscalización, y ahí dormía el sueño eterno. Es que hay que cambiar las leyes para viabilizar esto. Tenemos que tener en claro que desde la misma conformación de la comisión de fiscalización se observa la intromisión que desde el primer día va a intentar el gobierno de turno ejercer dentro del legislativo. Yo por eso he sido muy claro. La fiscalización tiene que ser, así suena utópico y se me rían, pero así tiene que ser. Sin miramientos, sin persecución, de manera objetiva y sobre todo que no responda a cálculos políticos. El corrupto, sea del gobierno que sea, así sea, un funcionario, ministro, lo que sea del gobierno de Isidro Romero, tiene que ser fiscalizado. Tiene que pasar por la comisión de fiscalización. Tiene que ser el primero en ser fiscalizado. Y tenemos que los asambleístas responder ante esa fiscalización. La actual comisión de fiscalización, que ha sido cambiada como 3 veces, ha quedado en deuda con el Ecuador. Y eso es lo primerito que debemos cambiar. Pero Javier, tú sabes y conoces que la resolución se toma a la mitad más uno. Por supuesto. Por eso yo agradezco que existe el Internet. Aquí sí vamos a poner en evidencia a aquellos legisladores que pactan por debajo de la mesa, que no quieren trabajar por horas, que vienen a hacer lo que les da la gana. Aquí ahí está, las redes sociales para poner la vitrina pública, y por eso queremos crear también una función legislativa transparente, abierta, y que los ciudadanos vean, pues, cuál es el comportamiento de todos y cada uno de los 137 asambleístas. Vamos a estarlo viendo por ese internet, ¿eh? Muy bien. Ojalá no se gane un latigazo, Javier. 19:57, mis queridos amigos, se nos fueron las 2 horas. ¿eh? Estamos avanzando. Vamos ya en la parte, en nuestro último bloque final, mi querido Fernando. Así es, efectivamente, para nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, Sofía, los proyectos sociales de los que usted habla y las campañas de concienciación que se prevén hacer en el caso de que usted cuente con el favor popular, cuestan dinero. Habrá que hacer una importante inversión en este sentido. Pero el país está quebrado ya. ¿De dónde vamos a sacar el dinero con un petróleo que está hipotecado? Ya préstamos del Fondo Monetario Internacional, ya hasta dónde, hasta cuándo más. Bueno, entonces como que la situación económica no es tan atractiva. ¿Cómo se va a hacer para afrontar ese gasto que se viene? Lo acabas de decir, hablaste del petróleo, vivimos por años de un extractivismo y esta es una mirada a la que ya no queremos regresar a ver, que es importante, sí, pero queremos dinamizar la economía del país y desarrollar economía y generar dinero con otros motores de desarrollo económico. Yo siempre digo que el ejemplo más claro que nosotros podemos hacer para los ciudadanos, tenemos un carro lindísimo, un automóvil lindísimo, pero que el motor no sirve, entonces no lo puedes mover, no se puede movilizar. Eso pasa con nuestro país, vivimos en el país más megadiverso del mundo, con la tierra más rica para producir, pero no lo hemos hecho. Entonces tenemos que encender primero estos 8 motores de desarrollo económico que es la propuesta de Isidro, que los nombré y los voy a volver a nombrar porque es importantísimo que la ciudadanía sepa cuáles son: el agro, la pesca, la ganadería, la industria, la construcción, el turismo, la minería y el petróleo. Cuando nosotros encendamos estos motores de desarrollo económico, generaremos economía y generaremos dinero para el país, pero además hay que trabajar.
en conjunto. No podemos trabajar como gobierno solos, sin pensar en el privado, en la academia, las organizaciones de la sociedad civil, en alianzas con otros países. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante dentro de algunos programas como los que tenemos, que es importante la concientización, pero lo más importante son los planes integrales que resuelven inmediatamente las grandes problemáticas, lo que te hablaba, el médico de la familia, supongamos, en donde también los médicos, las organizaciones de la sociedad civil, alianzas estratégicas con otros países, que Isidro ya las tiene, y ha hablado de inversión también con otros países, Singapur y Europa ya ha tenido reuniones para poder hacerlo, seguridad jurídica, que ya habló mi compañero, garantías soberanas para que la gente pueda invertir, para que las empresas puedan trabajar. Los empresarios quieren trabajar y como gobierno tenemos que impulsar a eso. Así que primero hablar de dinamización económica, generar recursos para que todos estos programas sociales funcionen. Y nuevamente, importancia, trabajar con el privado, el público, la academia, la sociedad civil y también organismos internacionales y multilaterales. Correcto, en honor al tiempo, ¿cuál va a ser la relación con la prensa? ¿Van a crear otra Supercom o algo parecido? Mira, yo creo que la prensa, yo siempre he dicho zapatero a sus zapatos, la prensa tiene que hacer su trabajo, la prensa tiene que ser independiente, la prensa tiene que ser libre. No le diga ese refrán a Carlita Salas que le trae malos recuerdos. Tiene que haber, cierto, qué buena anécdota, tiene que haber periodistas como el látigo de la información, que nosotros tengamos que estar prestos a escuchar. Bueno, pero aplaudimos hasta cuando no nos cae, pues, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos que tener, y va a ser un gobierno de libre expresión, nosotros tenemos que entender que zapatero a sus zapatos, los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, pero también ahí está la corresponsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Que también hagan un trabajo ético y no partidista y no politizado, pero eso tampoco pasa. Pero yo se creo garantiza que no va a haber un organismo como la nefasta Supercom, que se tomó el atrevimiento, que se tomó la ligereza, el abuso de ser hasta juez, pues. Juez y parte, claro. O sea, juez y parte. Juez y parte fue. O sea, sí, juez y parte, o sea, es terrible. En Bolivia no solamente o sea, eso, terrible, sino que venía una asambleísta, cogía el teléfono, llamaba a la Supercom y decían machete en tal radio. Claro, acá nos llamaron a decirnos tienen 48 horas para apagar la radio, por favor, por disposición de un asambleísta. Qué vergüenza, Dios mío. Claro, nosotros no podemos pretender manejar ni el periodismo ni otros ámbitos. Nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar, administrar un país, generar empleo, ser esta gran empresa para que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos puedan trabajar. Tenemos que pensar en los servicios sociales y tenemos que pensar en la libre expresión. Correcto. Látigo, vamos a recibir el saludo y las palabras de despedida de Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza, en el que en alguna vez me dio la oportunidad de hacer una pre-campaña para la alcaldía de Salinas, eran otras épocas, hasta cuando la famosa Supercom nos estrelló la verdad en la cara y nos dijo, bueno, pues los concesionarios de frecuencia no pueden participar porque la comunicación es un servicio público y no se podían participar los que tenían contratos con el Estado de obra o de servicio público, y se nos cayó. Ahí nos quedamos con Vicentito un poco emocionados, ¿no? Pero bueno, algún rato, pero eso sí, cuando sea, no va a haber quien lo detenga. En todo caso, las palabras de despedida, Javier, el mensaje para la comunidad. Bueno, primero agradecerles por tan amplio programa. Yo creo que no ha existido mejor programa que para extender todo lo que pensamos hacer. A veces son programas de 15, 10 minutos que nos toca con breves rasgos y a la ciudadanía no le queda eso. Yo sé que este medio de comunicación es muy escuchado y realmente ha sido muy fructífera. Desearles lo mejor, agradecerles y por supuesto decir a la ciudadanía de esta hermosa provincia de Santa Elena que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Hay un gran Ecuador que hay que construir y ese Ecuador necesita no solo de buenos políticos, sino de ciudadanos conscientes, ciudadanos que sepan por quién votar, que no les digan por quién votar. Yo no creo que a los votantes se les tenga que tratar como voto útil, sino como voto consciente. Y en esa conciencia yo creo que nosotros sí estamos inmiscuidos. Somos, yo creo que una opción, una alternativa, como ven, muy fresca, muy válida, y que ha trabajado el plan de gobierno con mucha responsabilidad social,
ha trabajado este plan de gobierno con mucha madurez y esperemos recibir el favor, por supuesto, y sobre todo la confianza que no puede ser defraudada de la ciudadanía. Así que muchas gracias. Yo soy Javier Orti, cualquier cosa a las órdenes, mi teléfono lo tiene Vicente, lo tiene todo el mundo. Y les prometo que si llego a la asamblea no voy a cambiar de número. Correcto. No, lo que sí me gustaría que prometa es que conteste. Claro, esa es la diferencia. Si no contesto, diré estoy Yo, si me permites, Fernando, dar mi mensaje final también. Decirles que esta, como lo acaba de decir Javier, también es una propuesta renovada nuevamente de gente transparente, responsable, con ideas y propuestas reales para la ciudadanía, que tenemos candidatos en la provincia de Santa Elena como Claudio Coronel, Laura Asensio, Patricio Amaya, tenemos a Gabriela Suárez como alterna, tenemos a Tania Parra como alternas, tienes a un candidato nacional como Javier Ortiz, tienes una vicepresidenta como Sofía Merino y un presidente como Isidro Romero, que lo que buscamos es un mejor futuro para los jóvenes ecuatorianos, un protagonismo para las mujeres, de autonomía económica para las mujeres, un Ecuador inclusivo, productivo y solidario, y sobre todo bienestar para las familias más pobres del país. Así que les invitamos a que voten por la lista 8, a que sigan leyendo nuestras propuestas y que podamos caminar en conjunto por un mejor país. Bien, vamos ya concluyendo la presente entrevista con nuestro clásico ping-pong de preguntas. Ingeniera, yo le voy a dar una o dos palabras, usted me responde por favor con una o dos palabras, una especie de ejercicio mental y seguimos rápidamente con el resto, ¿verdad? Perfecto. Listos. ¿Qué significa para usted Universidad San Francisco de Quito? Universidad privada. Terrorismo. Atacarlo. El aborto. Una opción. Doctor Wilson Merino. Mi todo. Me va a hacer llorar el látigo. Quito, Distrito Metropolitano. Mi ciudad. Isidro Romero. Empresario, trabajador, emprendedor y presidente. Avanza. Mi partido. Dios. Mi columna vertebral. Muchas gracias. De mi parte, mis queridos amigos, ya en la finalísima con el abogado Fernando Muñoz Márquez. Bueno, sí, que agradecerles a todos por dispensarnos estos minutos, 2 horas de programación en la que hemos podido conocer a fondo la propuesta del doctor Javier Ortiz y también de Sofía Merino, la ingeniera Sofía Merino, quien está de candidata para la vicepresidencia de la República.